Pongámosle lupa al asunto de las pensiones y la reforma pensional que se viene. Preste atención y en unos pocos minutos entenderá lo que pasa, en palabras claras y sin tanto enredo. Para tener un sueldo en su vejez usted debe ahorrar platica, pero el lío en teoría es que si quiero un sueldo igual al que tenía y me quiero jubilar a los 25 años de trabajo, en 25 años debo ahorrar el sueldo para los siguientes 25 años después de la jubilación. He ahí el lío. Si me gano 1.000.000 de pesos y aporto 50% de mi pensión, pues sería la mitad para hoy y la mitad para el futuro. Es decir, que el sueldo ya no es de 1.000.000, sino de 500.000. Esta es la razón por la cual, por definición, nadie puede jubilarse con el 100% del sueldo, a menos que ahorre el 50% del sueldo por el doble de años, es decir, unos 50 años de aportes. Así más o menos funciona un fondo privado. Usted goza de lo que ahorra, nada más. Este es el análisis completamente básico. Ahora vamos a lo complejo, pero pasito a pasito para entenderlo bien. Como esa plata no se da al fondo de pensiones y desaparece y vuelve luego a aparecer por arte de magia a los 27 años, las 1.300 semanas de cotización son 27 años, pues ese ahorro tiene que dar rendimientos. Si usted gana dos mínimos, el aporte mensual entre empleador 12% y empleado 4% es 265.000 pesos al mes, es decir, 3.180.000 pesos al año. A ese primer año no le vamos a contar intereses porque la plata se completó, fue hasta el final del año. Pero de ahí en adelante ese dinero rinde más o menos un 6% al año. Y así sobre el total acumulado año tras año. Los aportes en las 1.300 semanas suman 86 millones de pesos. Pero con el rendimiento esa plata llega a más o menos 117 millones de pesos en las 1.300 semanas. Ahora al final tenemos más o menos 117 millones de pesos que si dividimos en los dos salarios mínimos que se ganaba, nos da los meses de mesadas. Y si lo dividimos en 12, pues nos da los años que hemos pagado de nuestra jubilación, con un sueldo de 100%. Nos da 5,8 años. En promedio la gente se jubila con el 65% del sueldo. Así las cuentas, ahora los 116 millones alcanzan para 9 años. Es decir, si se jubila a los 62 puede disfrutar de su pensión hasta los 71, con una mesada de 65% del sueldo que ganaba antes. El promedio de vida en Colombia es de 74,5 años, es decir que hace falta en promedio 3,5 años de pensión para cada jubilado. ¿De dónde sale ese faltante? Existe otra cuenta que es el Fondo de Solidaridad Pensional, pero este está diseñado para personas que no lograron cumplir el total de las semanas. El faltante se va pagando con aportes de jóvenes trabajadores aportantes, cosa nada buena para cuando ellos se pensionen en un par de décadas. Y sí, el gobierno destina fondos para llenar ese vacío. Y sí, amigos, hemos llegado al meollo del asunto. La OCDE, el FMI, el BID, el Banco Mundial y Sarmiento Angulo le dice al gobierno que es una gaminería subsidiar lo que les falta a los pensionados. Que ellos mismos se paguen si quieren pensión, que trabajen vagos. Así las cosas, la ANIF, Asociación Nacional de Instituciones Financieras, sale a decir que hizo un estudio y que ella sabe qué toca hacer. 1. Subir la edad de jubilación 5 años, 65 para las mujeres, 67 para los hombres. 2. Aportes del 20%. Y 3. Pensiones no con el 65%, sino con el 45% de lo que ganaba. Ya el gobierno salió a decir que no iba a subir la edad y que no hay aún un proyecto frente a ese tema, pero se aceptaron que estaban en conversaciones para eventualmente pensarlo. Y obvio, ya lo están haciendo, prueba de esto son las recomendaciones de la ANIF, que puso unos puntos bastante agresivos con los trabajadores, pensando en un primer paso bien cargado para poder negociar y hacer concesiones. Lo que significa que algunas de esas cosas sí o sí van a ser parte de una reforma pensional. Hasta aquí vemos un gobierno que se tacañea con los jubilados y no quiere usar impuestos para llenar los huecos de este fondo. ¿Pero qué alternativa hay? Y sí que la hay, para que el gobierno no se gaste esa platica. ¿Cuál es el mayor error del gobierno en este tema? El mayor problema es que el gobierno se está haciendo el loco y mirando solo a los trabajadores sin mirar el contexto y el país entero. No está viendo el crecimiento económico del país. Sí, aunque parezca mentira, el país va bien económicamente. Pero no nos damos cuenta porque la plata se va a los grandes emporios financieros y a los magnates que los dirigen, quedando en los bolsillos de los colombianos apenas una estela residual y creciendo la inequidad a niveles francamente vergonzosos. El gobierno no está viendo que las grandes empresas
y grandes conglomerados económicos pueden mejorar las condiciones y sueldos de los trabajadores. Y no estoy hablando de la panadería del barrio, donde el dueño apenas puede pagar un salario mínimo a sus 2 o 3 empleados. Estoy hablando de los centenares de grandes empresas que ven mejoras en sus ganancias nulamente reflejadas en los beneficios de los trabajadores. Al contrario, están buscando cómo desmejorar condiciones existentes. Un ejemplo claro es el de Bavaria, que desmejoró los sueldos de sus trabajadores después de la venta a SAP-Miller, que aún desmejoró mucho más, cambiando casi toda la planta administrativa y recontratando con bajos sueldos después de la fusión de SAP-Miller y An-InBev. Algo que el Sindicato de Bebidas y Alimentos, Sinaltra-InBev, señaló de proceder arbitrario. El Tiempo, propiedad del hombre más rico de Colombia, cuyo conglomerado anunció este año sus grandes utilidades, hace poco hizo un gran recorte de personal y prosiguió con continuos despidos, argumentando una crisis en la migración de usuarios a otro tipo de plataformas informativas, que tenía a esa empresa en un saldo en rojo. Y esto no solo ocurre con empresas privadas, también está pasando con empresas públicas como ETB. Y algo así nos esperamos con la fusión de las empresas financieras del gobierno en el llamado holding financiero estatal, que ahora va a pasar a administrarse como una empresa privada, sedienta de utilidades a costa de los beneficios para los trabajadores. Y no estamos hablando aquí de comunismo, ni de nacionalizar empresas, ni nada de eso. Estamos hablando de dar alivios y beneficios a los trabajadores, de lo que ellos mismos han trabajado, lo que ellos mismos han trabajado. Sigan enriqueciéndose, bien pueden, pero no de manera desbordada a costa del detrimento de los contratos y las leyes laborales. Bueno, si les gustó la reflexión, no duden en suscribirse a este canal, ahora con esta sección de opinión informada. Un abrazo para todos.